Vamos a hablar ahora del sistema cardiovascular. Recomendaciones bibliográficas, ¿no es cierto? Como siempre. A ver, partamos con lo siguiente. Cuando hablamos de sistema cardiovascular, estamos incluyendo al corazón, a los vasos sanguíneos y a la sangre. Nosotros ya hablamos de los vasos de la sangre cuando lo tratamos en los tejidos conectivos. Recuerden que la sangre es un tejido conectivo especializado, ¿ya? Pero que forma parte, ¿no es cierto?, de este sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular por el cual es movilizado, es bombeado por el corazón y distribuido por los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de vasos sanguíneos, pensemos en arterias, venas y capilares. Ahora, ¿qué tenemos representado acá? Los dos tipos de circulación. Se habla de la circulación menor o pulmonar y de la circulación mayor o sistémica. ¿En qué consiste? Consiste en el trayecto o la descripción del trayecto que tiene la sangre desde el corazón al pulmón, del pulmón al corazón. Esa es la circulación menor o pulmonar. Y el trayecto que tiene la sangre desde el corazón hacia todos los sistemas orgánicos y cómo esta sangre nuevamente es devuelta. Bien, ahora los objetivos son distintos. Cuando la sangre es bombeada desde el corazón hacia el pulmón y desde el pulmón vuelve al corazón, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue enviar sangre rica en CO2 hacia el pulmón, ¿cierto?, para ser oxigenada. Y desde los pulmones esta sangre oxigenada retorna al corazón, la que luego será bombeada al sistema. Ahora, la sangre que es bombeada desde el corazón hacia el sistema lleva oxígeno, pero luego esta tiene que retornar. ¿Y retorna para qué? Para ser reenviada al pulmón. Entonces, cuando es bombeada hacia el sistema y retorna desde el sistema, lo que tenemos es la circulación mayor o sistémica. Los vasos sanguíneos que sacan sangre del corazón se llaman arterias. Las que permiten que retorne la sangre al corazón se llaman venas. Ahora, en la circulación sistémica, la sangre que sale del corazón a través de una arteria es una sangre oxigenada. La sangre que retorna al corazón a través de venas es sangre rica en CO2. Ahora, en la circulación pulmonar o menor, la sangre que sale a través de una arteria lleva sangre rica en CO2. Ahora, las venas que permiten que se devuelva esa sangre al corazón, la traen, ¿no es cierto?, pero rica en oxígeno. ¿Por qué aclaro esto? Porque ustedes estudiaron anatomía y en los modelos anatómicos normalmente las arterias son pintadas de rojo y las venas de azul. Porque siempre se habla de que la sangre venosa es sangre sucia, pero depende de la circulación que se trate. Y cuando hablamos de sangre sucia, básicamente hablamos no de los metabolitos, sino que nos referimos a los gases presentes ahí. Entonces, claro, si se trata de los vasos sanguíneos que forman parte de la circulación mayor, las venas son las que transportan sangre, ¿no es cierto?, rica en CO2. En cambio, las arterias, sangre rica en oxígeno. Por eso se suelen pintar o de rojo o de azul. Pero esta situación se invierte en el caso de la circulación menor o pulmonar. Por lo tanto, hay que considerar eso cuando uno ve un esquema representado. ¿Qué circulación es la que está siendo representada? Pero lo tradicional, arterias de rojo, venas de color azul. Eso es lo tradicional. Pero recuerden que si se trata de la circulación sanguínea que hay entre el corazón y el pulmón, debería invertirse.
porque el color nos está indicando si lo que se transporta o el gas que se transporta es oxígeno o CO2. Siempre las arterias son las que sacan sangre desde el corazón y las venas son las que permiten el retorno. Pero las características de la sangre dependen del tipo de circulación que se trate. ¿Bien? Bien, acá tenemos representados ambos tipos de circulación y esto que parece como una red acá corresponde a los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeñitos que hay y son los que permiten el intercambio gaseoso. Los capilares no son ni venosos ni arteriales. La sangre pasa en una dirección y dependiendo del gas que traiga esa sangre que es transportada en ese momento por un capilar, hay zonas de intercambio. Siempre va a haber zonas en las cuales se van a intercambiar estos gases. Hay un lugar en donde la sangre puede ser rica en oxígeno, pero al momento que toma contacto con las células hay un intercambio. ¿Por qué? Porque se entrega el oxígeno de la sangre y se recibe a cambio CO2. Entonces, ese mismo vaso sanguíneo, después que haya tenido contacto con ciertas células, ahora va a seguir transportando, pero sangre rica en CO2. Eso pasa en el sistema, estamos hablando. Fíjense, salió sangre desde el corazón, sangre que salió a través de una arteria grande, como la aorta, ¿no es cierto?, que lo que va a transportar es sangre oxigenada. Esta se va a distribuir en vasos sanguíneos más pequeñitos hasta que finalmente tengamos los más chiquititos de todos, que son capilares. Todos estos vasos sanguíneos han transportado sangre rica en oxígeno, pero va a llegar a la zona de intercambio, va a llegar a las células de los tejidos, ¿cierto?, que están recibiendo a estos vasos sanguíneos. Recuerden que cada vez que decíamos que un tejido era muy vascularizado, es porque encontrábamos vasos sanguíneos del tipo capilar ahí. Y por tener un endotelio hay intercambio. Entonces, imagínense que aquí, en todas estas zonas blanquitas, hay células del tejido X que se está vascularizando. Entonces estamos teniendo zonas de intercambio. Es el mismo vaso sanguíneo, pero los contenidos gaseosos de la sangre que transporta van cambiando. Si provenían de un sector donde había, ¿no es cierto?, gran cantidad de oxígeno, de acá, mientras ocurre el intercambio, ahora ellos entregan el oxígeno y reciben CO2. Entonces, ¿qué pasa? Estos capilares tienen ahora CO2 y ahora lo que hacen es seguir direccionando sangre, pero ahora esta sangre va a comenzar a reunirse en otro tipo de vasos sanguíneos de tipo venoso, que van a permitir que retorne esta sangre al corazón. Y desde el corazón va a ser bombeada, pero ¿hacia dónde? Hacia el pulmón y hacia donde está el lecho capilar pulmonar. ¿Dónde están los capilares en el pulmón? A nivel de los llamados alvéolos, porque ahí va a ocurrir el llamado intercambio gaseoso. Pero en esta ocasión el intercambio gaseoso, ¿qué es lo que esperamos? No estamos nutriendo a células, no estamos oxigenando células. Lo que estamos haciendo es oxigenando la sangre. Entonces, la sangre que desde el corazón llega hacia el pulmón a nivel de lo que se conoce como la barrera hematogaseosa, que la describimos en sistema respiratorio. Ahí está descrita. En este caso, lo que hacemos es oxigenar esa sangre y a cambio entregamos CO2. Entonces, nuevamente, ahora, fíjense, la sangre sigue el mismo recorrido, pero ahora la sangre que van a contener estos capilares es sangre oxigenada, que se va a reunir en vasos sanguíneos de mayor tamaño para formar venas, pero venas que van a llegar al corazón, pero ahora con sangre oxigenada, la que nuevamente va a salir al sistema y así sucesivamente. Bien, ahora quiero que se fijen en los porcentajes que aparecen acá. Como les decía, en general la sangre venosa o las venas son representadas de color azul. Fíjense que en el sistema o la circulación sistémica,
Todos estos vasos sanguíneos, que se ven de color azul, transportarán sangre rica en CO2, y los vasos sanguíneos pintados estos de color rojo transportan sangre oxigenada. Pero fíjense dónde hay mayor cantidad de sangre. Fíjense que es justamente los vasos venosos. Los vasos venosos tienen una capacidad de almacenamiento de la sangre mayor. El retorno de la sangre al corazón, cuando se trata de la circulación sistémica o mayor, es muy lenta. En cambio, la salida de la sangre a través de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio mayor es más rápida. Entonces, no hay tiempo para almacenar. Simplemente estos vasos sanguíneos son para transportar la sangre rápidamente hacia donde se requiere. Pero sin embargo, el retorno hacia el corazón es más lento. Porque ya no me interesa llegar esta sangre tan rápido, porque no tengo que oxigenar a nada, solamente tiene que llegar y ser distribuida nuevamente hacia el pulmón. Las venas, los vasos sanguíneos venosos, contienen un alto porcentaje de sangre y eso está determinado por la función que tienen en general las venas y la función a su vez de que depende de las características de la pared de estos vasos sanguíneos. Entonces lo que nosotros hacemos es comparar vasos sanguíneos venosos con arteriales. Cuando ustedes vieron los modelos anatómicos, seguramente se dieron cuenta que las arterias y las venas hacían el mismo recorrido. Iban en paralelo y a eso le sumábamos un nervio. Los nervios normalmente los pintaban de amarillo o blanco, pero las arterias de color rojo y las venas de color azul. Generalmente era así. Ahora, efectivamente hacen el mismo recorrido pero en sentido inverso, arterias y venas. Cuando uno hace un corte histológico, normalmente, a no ser que se trate de un vaso sanguíneo muy grande, es difícil separarlo. Entonces, uno normalmente habla de un paquete vascular o de un paquete vasculonervioso, porque no es nada de raro que en ese corte histológico aparezca un nervio, una arteria y una vena. A no ser que se trate de un nervio muy grande, o se trate de una vena muy grande o de una arteria muy grande que uno los puede separar, los puede aislar de alguna forma. Pero cuando se trata de vasos sanguíneos de menor calibre, suelen salir junto con el nervio o a lo menos salir una vena y una arteria. Entonces eso nos permite comparar vasos sanguíneos que tienen el mismo recorrido, tienen la misma ubicación anatómica y a través de esa comparación es que se ha logrado, ¿no es cierto?, establecer las diferencias histológicas y por supuesto entender la función que cumple. Aquí, escrito, tenemos, fíjense, en color rojo y tenemos color azul. Y tenemos componentes que aparecen de los dos colores. Ahora piensen cuál de los dos sistemas está representado acá. Si está representado la circulación mayor o la circulación menor. Fíjense en los colores. Tenemos corazón, tenemos arterias de color rojo, después tenemos parte de los capilares en color rojo, luego en azul, y luego tenemos venas en color azul. ¿Qué circulación es esta? La circulación mayor o sistémica. Esa es la que está representada acá, que es la más tradicional. Pero fíjense que aquí dice microcirculación. Y aquí están mencionados arteriolas, capilares y vénulas. Bueno, estos vasitos sanguíneos de acá son los más pequeños. Las arteriolas, los capilares y las vénulas. Las arteriolas, por supuesto, que forman parte de los vasos sanguíneos arteriales. Las vénulas forman parte de los vasos sanguíneos venosos y dijimos que los capilares no son de ni uno y otro, pertenecen en el fondo a todo y a ninguno a la vez. Bien, se le llama microcirculación, primero por el tamaño, está claro, pero también porque no se pueden ver anatómicamente, solamente se reconocen histológicamente. Y además cada uno de ellos cumple una función en particular. Vamos a hablar y vamos a comparar vasos sanguíneos que tengan características similares, o sea, recorridos similares, porque eso es lo que hacemos. Diferenciar cuando estamos viendo una vena, cuando estamos viendo una arteria y cuando estamos viendo
un capilar y todos los vasos sanguíneos que hay entre esos. Los esquemas que aparecen aquí justamente nos permiten hacer alguna de esas comparaciones. Observen estos de acá. Tenemos algunas medidas. Como siempre les he dicho, a mí no me interesa que ustedes aprendan medidas de memoria. En este caso lo estamos utilizando para comparar. ¿Qué estamos comparando? El diámetro y el espesor de un vaso sanguíneo. Pero vamos a comparar vasos sanguíneos arteriales y venosos que tengan la misma ubicación anatómica. Eso es lo que vamos a comparar. Entonces, fíjense acá. Aquí tenemos un trocito en rojo representando a la pared del vaso sanguíneo arterial más grande que hay. Es tan grande que anatómicamente tiene nombre porque es visible anatómicamente. Esa arteria, la más grande de todas, se llama aorta. Y tengo su contraparte, la vena más grande que hay, la vena cava. Ambas se relacionan directamente con el corazón. La aorta retira sangre oxigenada desde el corazón y la vena cava lleva sangre que es rica en CO2 hacia el corazón. ¿Ya? Ya tienen ubicaciones anatómicas semejantes. Entonces las vamos a comparar. Fíjense en el diámetro. Nos está indicando cuál es más grande, en otras palabras. Cuál tiene un lumen o un tamaño en general de mayor. ¿Cuál es? Fíjense, la vena. Las venas son relativamente más grandes que una arteria. En cambio, ahora fíjense en el grosor o el espesor de la pared. ¿Cuál es más grueso? La arteria. La arteria tiene un mayor espesor en su pared, tiene un lumen más pequeño que la vena. La vena tiene un tamaño más grande, no solamente en conjunto, sino que de su lumen. El lumen es más grande en una vena, pero su pared es mucho más delgadita. Las arterias lo que hacen es transportar la sangre muy rápidamente, sacarla desde el corazón y llevarlas hacia un sector. Las venas, sin embargo, permiten que la sangre se almacene por más tiempo en ese sector y va lentamente llegando hacia el corazón. Entonces tienen que tener características distintas. Si yo comparo ahora, ya no arteria y vena que estén relacionadas con el corazón. Por ejemplo, puede ser la de una extremidad. No sé, la arteria y la vena femoral tienen el mismo recorrido anatómico, pero si yo las comparo, básicamente sería lo mismo. Siempre la arteria, con su vena homóloga, o sea, las que hacen el mismo recorrido, siempre la arteria va a ser más pequeña, va a tener un diámetro total menor que el diámetro de la vena. Si yo comparo los tamaños de sus lúmenes, siempre la que va a tener menor lumen o un lumen más pequeño va a ser la arteria y la vena va a tener un lumen de mayor tamaño. Pero la pared de la arteria siempre va a ser de mayor grosor que la pared de la vena. A mí me interesa que la arteria transporte no tantas cantidades de sangre, pero que lo haga en forma rápida. En cambio, la vena me interesa que sea capaz de transportar un gran volumen sanguíneo, pero que lo haga lentamente, porque el retorno hacia el corazón va a ser más lento. Recuerden que el corazón siempre está bombeando, por lo tanto, la tendencia es a expulsar sangre. Al corazón le cuesta mucho más recibir sangre, por lo tanto, ese proceso siempre va a ser más lento y los vasos sanguíneos que lleven sangre al corazón tienen que estar preparados para que la sangre suela estar acumulada un rato. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos que son intermedios? Los capilares. ¿Por qué aparece de color morado acá? Porque no son ni venosos, ¿cierto?, ni arteriales. Son vasos sanguíneos de intercambio. Ahora, tenemos las arterias más pequeñas. ¿Cómo se llaman las arterias más pequeñas? De todas, arteriolas. ¿Cómo se llaman las venas más pequeñas de todas? Vénulas. Entonces,
Simplemente estas medidas son para comparar. Yo no puedo comparar una vénula con una arteria. ¿Con qué voy a comparar una vénula? Con su homólogo, con la arteriola. ¿Con qué voy a comparar una arteria? Con una vena. Pero tengo que comparar arterias y venas que tengan ubicaciones anatómicas similares, que hagan el mismo recorrido. Bien, no puedo comparar una arteria aorta con una vena femoral. No puedo, porque cumplen funciones distintas en relación a la ubicación anatómica que tienen. Bien, ¿qué tenemos acá abajo? Acá abajo tenemos una representación de los principales componentes tisulares. O sea, qué tejidos o componentes de algún tejido podemos encontrar en la mayor parte de los vasos sanguíneos. Fíjense que hay uno que está en común en todos los vasos sanguíneos, todos, el endotelio. Y ya sabemos lo que es un endotelio. Un epitelio simple, plano, pero que recubre internamente o reviste internamente a todos los vasos sanguíneos. Pero eso también incluye a las paredes internas del corazón. Entonces el endotelio es un epitelio simple plano presente en las paredes internas del corazón, revistiendo las cavidades y además de los vasos sanguíneos. Sabemos que si hay un epitelio simple plano habrá un conectivo laxo, no lo estamos mencionando acá porque no es relevante. Pero fíjense que aparece el tejido elástico. Fibras elásticas hay en todos los vasos sanguíneos. Pero cuando hablamos de tejido elástico nos referimos a la presencia de las llamadas láminas elásticas. Y en los vasos sanguíneos en general, sobre todo en los arteriales, tenemos una alta presencia de las llamadas láminas elásticas. Ahora, las fibras elásticas abundan considerablemente. Músculo liso. Es el tipo de musculatura presente en los vasos sanguíneos cuando está. No todos los vasos sanguíneos tienen músculo liso, pero de estar presente es ese. Cuando dice tejido fibroso, nos referimos a tejido conectivo que presente colágeno tipo 1. ¿Y cuáles son estos? El tejido conectivo laxo, cuando se trata de vasos sanguíneos pequeñitos, y tejido conectivo denso desordenado, cuando se trate de vasos sanguíneos de mayor tamaño. Acá también, por la alta presencia de fibras elásticas, en algunos vasos sanguíneos se habla de tejido conectivo fibroelástico, que es un tejido conectivo denso desordenado, rico en fibras elásticas. Bien, acá tenemos dos dibujos, dos esquemas, y nos va a permitir comparar en forma muy general las características histológicas de una arteria y una vena. Ya hemos comparado algunos parámetros, ¿no es cierto? Hemos hablado del tamaño en general, hemos hablado del tamaño del lumen y del grosor de la pared. Ya sabemos que si comparamos los tamaños totales de una arteria y una vena que anatómicamente tengan la misma ubicación, la arteria va a ser más pequeña que la vena. La arteria va a tener un lumen más pequeño que el lumen que tiene la vena, pero la pared de la arteria va a ser mucho más gruesa que la de la vena. Bien, le vamos a agregar ahora diferencias a esto. ¿Qué tienen en común dos vasos sanguíneos de este tipo que hagan el mismo recorrido? Vamos a encontrar que en la pared de estos vasos sanguíneos hay capas, que generalmente se les llama túnicas. Túnicas o capas. Se utiliza más el término túnica y existen tres túnicas. Desde la más interna a la más externa se nombra. La más interna se llama túnica íntima. Luego hay una túnica media y la más externa se llama túnica adventicia. Túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Aquí, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Tanto en arterias como en venas vamos a encontrar las tres túnicas. Mucho más organizadas y de mayor grosor están en la arteria. Por eso es que
la pared de una arteria también es más gruesa que la de una vena. En las venas tenemos las 3 túnicas, pero son mucho más delgadas y la verdad cuesta mucho más diferenciarlas entre ellas, no están tan definidas. Por lo tanto, la pared de una vena es mucho más delgada y más desorganizada. Siempre va a ser más fácil reconocer una arteria que una vena en un corte histológico. Recuerden ustedes que nosotros analizamos cortes histológicos, en los cuales no tenemos sangre circulando. Por lo tanto, al tener una pared mucho más delgada la vena, cuando está vacía, cuando no está con sangre, la pared se ve mucho más desorganizada. El lumen tiende a verse más bien colapsado, tiende a verse más pequeño, más estrecho, y la pared pierde un poco la forma. Las arterias, a pesar de que hagamos corte histológico, suelen mantener relativamente la forma original, debido al mayor grosor y a los componentes tisulares que tienen. Si nosotros comparamos la túnica íntima de una vena con una arteria, ¿qué podemos decir? En ambas hay un endotelio. En ambas vamos a encontrar, por lo tanto, un tejido conectivo laxo. Pero ¿qué pasa en la arteria? En la arteria vamos a encontrar tejido conectivo elástico. Vamos a encontrar lo que se llama una lámina elástica interna. ¿Y qué podemos encontrar en las venas? En las venas vamos a encontrar pliegues, que son en realidad evaginaciones del endotelio, que miran hacia el lumen de la vena, a las cuales le vamos a denominar válvulas o valvas, también les denominan así. Entonces, tienen elementos comunes, pero también tenemos diferencias. En ambos vasos sanguíneos, la túnica íntima es muy delgada. En ambos. Ambos tienen endotelio, ambos tienen tejido conectivo laxo, pero en la arteria hay tejido conectivo elástico en la forma de la llamada lámina elástica interna. Esta no está presente en las venas, pero ¿qué tenemos en las venas? Evaginaciones del endotelio hacia el lumen, llamadas valvas o válvulas. ¿Qué pasa con las túnicas medias? La túnica media es mucho más desarrollada en una arteria que en una vena. ¿Qué tejido la constituye? Músculo liso. Es lo característico, tanto en venas como en arterias. Pero la túnica media en la arteria es muchas veces más gruesa que en la de las venas. El músculo en las venas es mucho más desorganizado y tiene una menor cantidad de capas. ¿Cómo se organiza el músculo liso en la arteria? En forma concéntrica, formando múltiples capas en el caso de la arteria. En el caso de la vena, no tiene muchas capitas de músculo liso. También lo hace en forma concéntrica, pero casi pasan inadvertidas. Entonces aquí ya tenemos otra diferencia, el grosor de la túnica media. Sabemos que en ambos casos hay musculatura lisa. ¿Qué pasa con la túnica adventicia? La túnica adventicia no tiene un límite claro ni definido. Recuerden que todas las túnicas adventicias están constituidas por tejidos conectivos, pero histológicamente, como la túnica adventicia no tiene un límite, siempre se le atribuye un mayor desarrollo en las venas. Entonces, por definición, la túnica adventicia de una vena tiene mayor desarrollo que la de la arteria. Recuerden que hacen el mismo recorrido, estamos comparando vasos sanguíneos que hacen el mismo recorrido. Entonces se le suele atribuir un mayor desarrollo a la adventicia de la vena que a la de la arteria, porque básicamente el resto de los componentes es muy delgado en la vena. Lo único que nos queda es atribuirle una gran cantidad de tejidos conectivos. Ahora, cuando se han aislado venas solas, venas que tienen un recorrido más independiente, por ejemplo, como las venas grandes de gran tamaño, ya como las cavas, efectivamente la túnica adventicia tiene un mayor desarrollo. Entonces se le atribuye esa característica a todas las venas. Bien, como es mucho más sencillo entender y reconocer la pared de una arteria debido a su mayor organización y mayor grosor,
Vamos a comenzar estudiando las arterias. Y acá tenemos un esquema que representa un trocito de un corte transversal de lo que diríamos es una arteria tipo, o sea, el tipo de arterias más ampliamente distribuidas, que son las que se encuentran más alejadas del corazón, son las que tienen mayor cantidad, en número son más abundantes. Entonces, vamos a hablar en el fondo de una arteria tipo. Vamos a ver después cuál es, porque las arterias y las venas se clasifican y vamos a partir clasificándolas. Pero aquí vamos a describir lo que ya en parte dije. Miren acá. Aquí tenemos representado, obviamente, está el lumen y tenemos la pared de esta arteria. Y aquí claramente definidas las tres túnicas. La túnica íntima, que siempre es la más interna, pero se llama túnica íntima. La capa intermedia, que se llama túnica media, ese es el nombre, pero tiene una ubicación intermedia respecto a las otras, y la capa más externa, que se denomina túnica adventicia. Entonces, fíjense acá, tenemos representados los tejidos. El endotelio, que sabemos que es un epitelio simple plano. A eso le asociamos un tejido conectivo laxo. Acá dice tejido conectivo subendotelial. No es una clasificación, es una ubicación porque está debajo del endotelio. Bien. Y tenemos la lámina elástica, o como dice acá, membrana elástica interna. Está conformada por tejido conectivo elástico. Recuerden que describimos el tejido conectivo elástico. Y cuando hablamos de eso, cuando se formaban láminas elásticas, todas formadas por elastina, mucho más gruesas que las fibras elásticas, porque fibras elásticas prácticamente hay en todos los tejidos conectivos, pero cuando hablo de lámina elástica me refiero a un tejido conectivo elástico. Y la lámina elástica interna es característica de las arterias. Todas las arterias tienen en su túnica íntima una lámina elástica interna de gran grosor y se puede reconocer con facilidad. Entonces, los tres componentes básicos de una túnica íntima de una arteria, endotelio, tejido conectivo laxo y lámina elástica interna. Túnica media, múltiples capas concéntricas de musculatura lisa. Cuando nosotros hacemos cortes transversales de estos vasos sanguíneos, el músculo liso se ve cortado longitudinalmente debido a la organización concéntrica que tienen las capas de musculatura justamente en esta túnica media. Y son múltiples capas. Y esta recuerden que es la capa más desarrollada en todas las arterias. Es la que uno generalmente reconoce. Sobre todo cuando estamos hablando de poco aumento empleado durante la observación por microscopía. Y la última capa es la llamada capa adventicia. Recuerden que las adventicias no tienen un límite y siempre están formadas por tejidos conectivos. Y eso va a variar dependiendo del tamaño de la arteria que se trate. Entonces, si es pequeña, tejido conectivo laxo, pero las más grandes tienen tejidos conectivos densos, desordenados, ricos en fibras elásticas. Por lo tanto, se puede hablar de tejido conectivo fibroelástico. ¿Podemos encontrar tejido adiposo en algunos casos? Claro que sí. Podemos encontrar vasos sanguíneos. Y cuando en esta túnica adventicia de este vaso sanguíneo encontramos pequeños vasos sanguíneos, a ese conjunto de pequeños vasos sanguíneos se le llama vasa vasorum. Y dicen, ¿pero para qué un vaso sanguíneo necesita vaso sanguíneo? Necesita oxigenarse, porque la sangre es transportada acá, en el lumen. Si es sangre oxigenada, se van a oxigenar las primeras capas de células. ¿Qué pasa con las otras? Pero si este vaso sanguíneo transporta sangre rica en CO2, necesito sus propios vasos sanguíneos para que llegue sangre acá. Sobre todo cuando se trata de vasos sanguíneos medianos o grandes, necesitamos la presencia de esta vasa vasorum. Ahora, también puede haber presencia de pequeños nervios. Cuando hay pequeños nervios en la adventicia de un vaso sanguíneo, se le llama nervi vascularis. Nervi vascularis.
Ahora quiero que pongan atención en esto. Dice, membrana elástica externa. También se le conoce como lámina elástica externa. Fíjense que apenas se nota. Es una lámina elástica que puede estar presente o no en una arteria, que se puede hacer visible o no. Y es parte, cuando está presente, es parte de la túnica media. Es el límite de la túnica media. Ahora fíjense que cada una de estas túnicas es claramente reconocible. El límite de la túnica íntima, ¿cuál es? La lámina elástica interna. ¿Cuál es la característica principal que me permite reconocer la túnica media? La gran cantidad de capas de músculo liso. Ahora, si hay una lámina elástica externa, perfecto. Pero aunque no estuviese esta lámina elástica externa, claramente me quedaría representada la túnica media igual por la presencia de músculo liso, porque esta musculatura ya no va a estar presente en la túnica adventicia. Recuerden eso porque en las venas no es igual. En las venas es mucho más difícil reconocer con claridad estas túnicas. Son mucho más delgadas y además mucho más desorganizadas. Recuerden esta estructura para que ahora entiendan lo que aparece acá. Aquí tenemos una clasificación y una descripción de los diferentes tipos de arteria que existen. Y partimos desde la arteria más grande, las arterias que están más cercanas al corazón. Se clasifican como arterias elásticas. ¿Y por qué se llaman así? Porque tienen en su túnica media una gran cantidad de láminas elásticas. Incluso puede que las láminas elásticas superen en número a las capas de células musculares lisas. Por ser arteria, tienen que tener abundante musculatura lisa en la túnica media, pero gran cantidad de láminas elásticas ahí. Eso las vuelve elásticas. Entonces, todas las arterias cercanas al corazón se denominan arterias elásticas. También se les llama arterias de conducción. Entonces, fíjense ustedes, túnica íntima, endotelio. La lámina basal no es un tejido, es parte del endotelio. ¿Pero por qué lo destacamos? Porque vamos a ver más adelante que hay vasos sanguíneos en los que la lámina basal tiene ciertas características, incluso tiende a desaparecer en algunos sectores. Por eso es que recalcamos que aquí la lámina basal sí es parte de la túnica íntima. Un tejido conectivo laxo, pero fíjense que en las arterias elásticas también le podemos agregar a veces musculatura lisa. Puede tener. Pero ¿qué es lo que debe tener para ser arteria? Una lámina elástica interna. ¿Ya? Túnica media tiene que tener musculatura lisa para ser una arteria. Pero además, fíjense, tiene una alta presencia de láminas elásticas. ¿Qué significa fenestradas? Significa que tiene pequeñas perforaciones. Y ahora fíjense, eventualmente puede tener vasa vasorum. Esto es raro. Lo común es que cuando exista vasa vasorum esté en la capa adventicia, pero en arterias elásticas, que son las arterias de mayor tamaño, puede incluso haber vasa vasorum en la túnica media. Túnica adventicia, fíjense, tejido conectivo fibroelástico, o sea, tejido conectivo denso desordenado con muchas fibras elásticas, vasa vasorum, vasos linfáticos, nervios, o sea, nervi vascularis. Entonces, y ahora miren acá, la arteria muscular. Las arterias musculares hay medianas y pequeñas. Cuando yo hablo de una arteria mediana, es una arteria muscular. Cuando hablo de una arteria pequeña, es una arteria muscular. Estas son las que están en mayor proporción. Es la arteria tipo, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando describimos delante una arteria, estábamos describiendo la arteria muscular. Pero recuerden que aquí están incluidas las que llamamos arterias medianas y arterias pequeñas. ¿Y en qué está determinado el que sea
mediana o pequeña, obviamente en su diámetro, pero intervienen mucho la cantidad de capas de fibras musculares presentes en su túnica media. Se llaman arterias musculares por eso, porque el tejido que predomina en la pared de estos vasos sanguíneos es el músculo liso. ¿Ya? Ahora, como les decía, está el endotelio con su lámina basal, tejido conectivo laxo y, como dice acá, una gruesa lámina elástica interna. Túnica media, fíjense, de 3 a 40 capas de fibras musculares lisas. Musculatura lisa. ¿De qué depende? Sea mediana o pequeña, de la cantidad de células musculares lisas o de capas que tenga ahí. Fibras reticulares no es un tejido, es un componente. Suelen haber fibras reticulares. Rara vez vamos a encontrar otro tipo de fibras. Aquí el único tejido que se describe es la musculatura lisa, o sea, las únicas células presentes en la túnica media de las arterias es la musculatura lisa. Entonces yo les pregunto lo siguiente, ¿de dónde aparecen? Miren, aquí dice que hay proteoglicanos, acá dice que hay fibras reticulares, aquí dice que hay fibras de colágeno 1, que hay fibras elásticas. ¿De dónde salen? Si el único componente celular presente en la túnica media son células o fibras musculares lisas. ¿De dónde? La respuesta es que se sabe que las células musculares lisas ubicadas en los vasos sanguíneos y también en otros lugares, pero principalmente las que están presentes en los vasos sanguíneos, son secretoras. Pueden secretar componentes de la MEC, como por ejemplo, proteoglicanos, como dice acá, fibras de colágeno 1 y fibras elásticas. Estas células musculares tienen esa capacidad. Aquí no tenemos otro tipo de células. Entonces, ¿cuál es el tejido presente aquí? Músculo liso. En cambio acá, miren, tenemos, además del músculo liso, tenemos tejido elástico, porque hay láminas elásticas. Pero ¿quién se encarga de producir los componentes que forman la MEC? Las fibras elásticas, las fibras musculares lisas o células musculares lisas. Ahora, como les decía adelante, cuando utilizamos el esquema, puede haber una lámina elástica externa, puede estar presente. Las únicas veces que se puede describir una lámina elástica externa, una sola, en el límite de la túnica media, siendo la única lámina elástica, es en el caso de las arterias musculares, donde puede estar y puede tener un grosor variable. ¿Ya? Entonces, en estos casos, la lámina elástica sería la lámina elástica externa. Fíjense acá, también tenemos tejido conectivo fibroelástico. Está claro que esto va variando, depende del tamaño de la arteria. Si es una arteria pequeña, ya tendríamos tejido conectivo laxo. Puede haber vasa vasorum, nervi vascularis, como dice ahí, adipocitos, vasos linfáticos. Todo depende del tamaño exacto de la arteria muscular. Arteriola. Estos son los vasos sanguíneos arteriales más pequeños. No hay que confundir una arteriola con una arteria pequeña. ¿Ya? En estricto rigor, eso es lo que significa, pero no corresponde a lo mismo. ¿Ya? Tiene las mismas características en su túnica íntima, pero fíjense que tiene una o como máximo 2 capitas de fibras musculares en su túnica media. Y exclusivamente, principalmente, vamos a encontrar tejido conectivo laxo a nivel de la túnica adventicia. Ahora, metaarteriola. ¿Qué es una metaarteriola? La metaarteriola no es un vaso sanguíneo clasificable como tal. Normalmente está en el trayecto entre una arteriola y un capilar, pero se parece más a los vasos sanguíneos arteriales.
pero no cumple con los requisitos. Fíjense lo que le falta para ser un vaso sanguíneo arterial. Le falta la lámina elástica interna. Dijimos que todas las arterias tienen lámina elástica interna, pero las metaarteriolas no la tienen. Pero en su estructura, en su organización, se parecen más a los vasos sanguíneos arteriales que a los venosos. Y repito, están en el trayecto entre una arteriola y un capilar, pero no siempre están presentes. Pero las describimos acá porque se parecen